Quiero contarles algo que me sucedió las 2 últimas semanas en mi trabajo. Me encontré con 2 situaciones diferentes de autismo y me di cuenta que lo que yo conozco de autismo es muy poco. Para mí el autismo era que el niño se aislaba, que no compartía con sus pares, que prefería interactuar con adultos y que dejaba de lado las relaciones con estos compañeros de clase. Pero lo que vi me mostró que hay algo más. Por eso hoy les traigo una invitada muy especial que nos va a dar más información acerca de este tema. Y qué mejor que ella que se presente a sí misma y nos cuente toda su trayectoria profesional. Bienvenidos. Gracias, Jamie, por tu invitación. Mi nombre es Jenny Figueroa, soy educadora especial. Jenny, veo que tienes una amplia experiencia en este tema, además que no solo como pedagoga que te has formado en esta área, sino que también lo vives como madre día tras día. Entonces me alegra mucho tenerte acá y con base a eso te quiero hacer una primera pregunta que es para mí muy fundamental. ¿Qué es el autismo infantil y desde qué edad lo podemos detectar? Bueno, de acuerdo a esa pregunta, yo te quería hacer, digamos, como una aclaración de acuerdo a eso. Digamos que no se llama autismo infantil, digamos que ese concepto cambió hace muchísimos años. Ahorita se maneja este trastorno del espectro del autismo. Al ser un trastorno, pues ahí vemos bastantes cosas que abarcan como tal el trastorno, pero entonces no se habla de autismo infantil porque no se quita. Entonces digamos que cuando hablas de trastorno se habla, digamos, de muchas cosas y digamos que no todas las personas con autismo son iguales. Entonces, digamos, el espectro, que es, digamos, el espectro es un amplio abordaje, digamos, en lo que se hace en cuanto a todas esas conductas y cosas específicas que tiene cada persona. Este se detecta de los 18 a los 20 meses de edad, porque ahí es cuando el niño ya empieza a mostrar, digamos, todas esas habilidades comunicativas, sociales, que empiezan a dar como un signo de lo que está pasando. Ahí es el momento exacto para poder llevar también un trabajo que se pueda realizar desde ahí. Sí, no es que el niño tenga autismo y adolescente ya no lo va a tener, no, es un trastorno que va a estar toda la vida. Entonces ahí es cuando se habla del trastorno del espectro del autismo. O sea, buscar esas estrategias que pueden hacer que el chico pueda ir aprendiendo cada cosa de la vida, desde sus cosas muy básicas hasta lo de escolar o profesional, y que, digamos, tú le des a él como todas esas estrategias de trabajo típicas para él. ¿Listo? Entonces digamos que si es claro pues decirlo, no se va a quitar, es un trastorno que lo va a acompañar durante toda su vida, es algo que pues con ayuda de muchas cosas podemos lograr bastantes avances y cosas, pero digamos que no es una condición que se quita. Teniendo en cuenta toda esta información que tú nos brindas, Jenny, pues quisiera que, digamos, para las profesoras que están en la parte de pedagogía infantil, que tienen niños de 0 a 7 años y padres también, ¿cuáles serían esos síntomas, esos primeros síntomas para detectar si el niño tiene TEA o no? En los procesos que empezamos a ver, ahí empezamos a notar varias cosas. Digamos que hay 3 específicas que son trastorno social, comunicativo y comportamental. Son 3 áreas que están, digamos, ahí como afectadas como tal. Socialización, ¿por qué? Porque no se relaciona de la misma forma con los otros, digamos, los iguales no son como ese implemento o esa otra persona con la que yo puedo ir a jugar, con la que puedo compartir, sino que prefieren más estar como en solitario, hacer juegos en solitario, permanecer en actividades muy restringidas de ellos, ¿sí? Específicas. Comunicativa porque digamos que los que van a adquirir lenguaje van a tener un proceso de ecolalias, que es repetir una y otra vez una cosa, o cuando tú le dices no responde sino repite lo mismo que tú le dijiste. Toman un tono específico de voz, una tonalidad más, digamos, hay unos que hablan como el señor de la radio, que toman un específico, digamos, un tono específico, una característica específica de su lenguaje muy robotizado o ese tipo de aspectos ya como tal del lenguaje. Y pues hay otros chiquitos que no adquieren lenguaje, entonces
ahí es donde encontramos pues la gran dificultad también en el proceso comunicativo. Y el otro que es comportamental. Entonces vemos que son niños que no toleran, digamos, los cambios, que se frustran mucho por cosas que pasan cuando no pueden hacer algo. Entonces son niños que se frustran bastante. Entonces hay algunos, no todos, digamos, porque cada uno pues es diferente. Ahí es donde nosotros vemos que en ese espectro, pues como cada uno es tan distinto al otro, entonces no hay un chiquito con la condición que sea igual al otro. No tanto como, no sé, digamos que no son síntomas, porque el síntoma es más como de una enfermedad, sino son ya, digamos, aspectos específicos de ellos. Entonces el trastorno tiene que ver con estas tres cosas específicamente. Jenny, partiendo de estos aspectos que mencionas, estos tres aspectos importantes, ¿cuáles serían esas características que presentan los niños con TEA? Entre las características pues encontramos muchas. Digamos que encontramos características en cuanto al juego, en cuanto a la mirada, en cuanto al comportamiento. Sí, entonces digamos que primero que todo, en cuanto al juego, vemos que el niño juega con un carro. Lo juega normal, hace el sonido del carro, lo transporta de un lado a otro. El chiquitico que tiene TEA no. Él se centra más en el movimiento de las llantas o una parte específica del carro, pero no hace un juego funcional como lo hacen los otros niños. Los juguetes, no le encuentra ese modo funcional como lo hacen los otros niños, sino que él lo que hace es alinearlos, ponerlo uno tras otro, encaminarlos en un solo sitio. En cuanto a lo del contacto visual, que es un aspecto fundamental también, son niños que no establecen un contacto visual con la persona o con las personas con las que están. Entonces, digamos, son niños que todo el tiempo miran hacia otro lugar, niños que parece que no te estuvieran prestando atención. Entonces nosotros estamos todo el tiempo tratando pues de llevar a que haya un contacto visual para poder también que ellos nos reconozcan y puedan entablar con nosotros una conversación o una situación como tal. Otra cosa es lo de la comunicación que te decía. Entonces es el niño que presenta ecolalias, el niño que tiene un uso específico del lenguaje, entonces el niño que habla de una forma determinada, que tiene un tono de voz específico, una tonalidad, que habla a veces imitando a otras personas, al señor de la radio, al señor de la televisión, como al narrador, ¿sí? Más de habituar como eso. O hay otros chiquitos que muchas veces hablan en tercera persona. Entonces yo no eso, sino mira que Camilo no sé qué, y están hablando de sí mismos, ¿sí? Entonces digamos encontramos todas esas características específicas en el aspecto social, que es uno que marca, digamos, muchas cosas ahí, y es el niño que no socializa con el otro. Entonces, para mí es pertinente saber, como docente, qué tratamiento tiene el TEA y cómo nosotros los docentes desde el aula podemos apoyar ese tratamiento. Bueno, en cuanto a los tratamientos podemos encontrar varias cosas. Digamos que hay uno que es muy usual y es el de alimentación. Entonces se les pone una dieta a los niños específica, entonces se quitan alimentos con gluten, con caseína, entonces digamos para bajar como conductas específicas que puedan tener porque altera, digamos, que la alimentación. En las actividades de juego es igual, digamos que no, la idea no es hacer actividades diferentes, ¿sí? Sino que nosotros desde que le tengamos claro al niño qué es lo que tiene que hacer, la va a realizar, dejándole claro a él que hay reglas que cumplir y que todos las vamos a cumplir de la misma forma, que hay un tiempo específico para la actividad y cuándo empieza, cómo se hace y cuándo acaba. Entonces, al tener una agenda visual y unas actividades específicas para él, podemos lograr que él esté en una actividad de aula, que la pueda desarrollar, claro que con unos apoyos específicos, pero que la va a poder hacer bien. Como padres también, digamos, hagamos esas rutinas de juego con ellos, que también son muy enriquecedoras. Si es la niña, entonces ponerle las muñecas y jugar a la escuela y explicarle cómo es. Y en algún momento ese chiquito va a retroalimentar eso y lo va a hacer en otro momento que uno, ay, está haciendo el juego que es. La discapacidad no debería ser
allá aparte, no, es que todos somos diferentes, todos tenemos una condición específica, hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan y todo se debería compartir en todos los entornos. Entonces no debería ser el chico diferente al que todos miran y por qué hace esto y por qué no, sino que todos podríamos aportar en eso. Y las docentes, pues nada, que al llegar un chico con alguna condición específica a su aula, abrir las puertas, porque de eso se trata. Y pensar también en esos padres que están buscando esas alternativas y que quieren que su hijo disfrute de lo que los otros chicos disfrutan. Entonces es abrir las puertas y poder generar estrategias de trabajo. Bueno, muchas gracias Jamie por la invitación. Espero pues que haya sido importante pues como los aportes que se dieron hoy. Y los invitamos a los próximos vlogs que van a ser muy interesantes también.